Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén tan emocionados como yo por el contenido que tenemos preparado para hoy. Si son amantes de las series turcas, los dramas detrás de cámaras y las dinámicas de pareja que a veces se desbordan un poco del guión, entonces este vídeo es definitivamente para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en los foros, las redes sociales y entre todos los fans de una de las parejas más comentadas del momento, está Mert Ramazan Demir celoso de Afra Sarıoğlu. El secreto revelado. Así es, vamos a desentrañar los rumores, analizar las señales y tratar de descubrir si hay algo de verdad en estas especulaciones que han estado circulando. Para aquellos que quizás aún no lo sepan, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu son las estrellas indiscutibles de la exitosa serie turca Yalan, conocida internacionalmente como Golden Boy. Su química en pantalla es innegable, y es precisamente esa chispa a la que ha alimentado las esperanzas y los deseos de muchos fans de que su relación trascienda la ficción. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cámaras se apagan y la vida real presenta sus propios matices. Y es aquí donde entran los rumores de celos. Si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos las relaciones de nuestras celebridades favoritas y desvelamos los secretos que a veces ocultan, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora adentrémonos en el meollo del asunto. La pregunta que todos se hacen: ¿Mert Ramazan Demir siente celos de Afra Sarıoğlu? Para responder a esto, tenemos que analizar varios frentes. Por un lado está la percepción pública alimentada por comentarios en redes sociales y algunas entrevistas donde, a veces, las respuestas son un poco evasivas o cautelosas. Hemos visto a Mert, en ocasiones, reaccionar de forma un tanto reservada ante preguntas sobre la vida privada de Afra, o cuando se le pregunta sobre otros hombres en la vida de ella, ya sea dentro o fuera de la serie. ¿Podría esto ser simplemente el reflejo de una personalidad discreta y protectora? ¿O es una señal de inseguridad y sí, celos? Vamos a considerar el contexto. Ambos actores son jóvenes, talentosos y están viviendo el apogeo de sus carreras gracias a Yalan. El éxito de la serie ha catapultado sus nombres a nivel mundial, y con ello, una atención mediática sin precedentes. Esta atención a menudo se centra en sus vidas personales, y es fácil que los fans proyecten sus deseos en las relaciones de los actores. En el caso de Afra, su belleza, carisma y talento la hacen objeto de admiración por parte de muchos, y naturalmente, esto incluye a compañeros de reparto, o incluso a figuras públicas que interactúan con ella. Por otro lado, tenemos la dinámica de Mert y Afra en las redes sociales. A menudo vemos interacciones públicas entre ellos, fotos juntos en eventos o comentarios en sus publicaciones. Estas interacciones para muchos son una confirmación de su relación, o al menos de una fuerte amistad. Sin embargo, hay momentos en los que la ausencia de ciertas pruebas de afecto público ha sido interpretada por algunos como una señal de tensión o incomodidad por parte de Mert. Por ejemplo, si Afra es vista interactuando de manera muy cercana con algún otro colega de profesión, los rumores de celos hacia Mert no tardan en aparecer. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es compleja. Las relaciones entre actores, especialmente cuando trabajan juntos en proyectos tan intensos como una serie que dura meses o incluso años, pueden ser difíciles de definir. Hay dinámicas de amistad, profesionalismo y, por supuesto, la posibilidad de que algo más nazca. En el caso de Mert y Afra, su química en pantalla es tan potente que para muchos sería una pena que no estuvieran juntos en la vida real. Pero, ¿son los celos una parte de esa ecuación? Analicemos algunas de las situaciones específicas que han alimentado estos rumores. Hemos visto, por ejemplo, en entrevistas conjuntas, que a veces Mert parece un poco más impaciente o menos expansivo que Afra. Esto puede ser malinterpretado. Quizás Mert es simplemente alguien que prefiere mantener un perfil bajo, o se siente un poco incómodo con la atención excesiva sobre su vida privada. O tal vez en algunos momentos sí hay una chispa de celos, especialmente cuando se trata de discusiones sobre otros hombres que se acercan a Afra. Pensemos en la presión. Imaginen tener a miles, o incluso millones, de personas analizando cada uno de sus movimientos, cada palabra, cada mirada. Esto debe ser agotador. Si Mert siente celos, podría ser una reacción natural ante la presión constante y la atención que recibe Afra.
No es descabellado pensar que en algún momento, la inseguridad o el instinto de protección puedan surgir. Sin embargo, también hay que considerar el otro lado. Mert es un actor que está construyendo su carrera. Es probable que esté enfocado en su desarrollo profesional y en dar lo mejor de sí en cada proyecto. Si bien la atención sobre su relación con Afra es inmensa, también es posible que él esté manejando esto con madurez y profesionalismo. Las interacciones públicas a veces son cuidadosamente orquestadas o simplemente reflejan la buena relación laboral que tienen. Otro punto a considerar es la posible confusión entre la admiración y el afecto. Afra es una actriz muy talentosa y popular. Es natural que otros actores o personas del medio admiren su trabajo y su personalidad. Que alguien le exprese admiración o tenga una interacción amigable con ella no necesariamente significa que haya algo más, y mucho menos que deba provocar celos en Mert. A veces los fans son quienes más tienden a interpretar estas interacciones de una manera romántica o posesiva. Entonces, ¿cuál es el secreto revelado? La verdad es que sin una confirmación directa de ellos, todo lo que tenemos son especulaciones. Sin embargo, podemos intentar leer entre líneas. Hemos observado que a pesar de los rumores, Mert y Afra continúan trabajando juntos, y parecen mantener una relación cordial y profesional. Si hubiera celos extremos o conflictos serios, es probable que esto se reflejara en su dinámica de trabajo, y hasta ahora, no hemos visto señales evidentes de eso. Lo que sí parece claro es que la química entre ellos es real, tanto en la pantalla como, presumimos, en su amistad. Y es precisamente esta conexión lo que hace que los fans deseen verlos juntos. Si Mert siente algún tipo de celo, podría ser una manifestación de que le importa a Afra, ya sea como amiga o como algo más. Pero definirlo como celos en un sentido negativo y destructivo es, quizás, una generalización apresurada. Podríamos decir que el secreto revelado, aquí no es tanto un secreto oculto, sino la complejidad de las relaciones humanas y profesionales en el ojo público. Mert y Afra son personas reales con sus propias emociones, y el éxito masivo de Yalan ha puesto esas emociones bajo un microscopio. Los rumores de celos, aunque potencialmente hirientes, son a menudo un subproducto de la admiración y el deseo de los fans de ver a sus parejas favoritas felices y juntas. En última instancia, lo más importante es el respeto hacia su privacidad. Ellos son quienes saben la verdad sobre su relación, y como fans, debemos apoyarlos y disfrutar de su trabajo en Yalan sin invadir su espacio personal. Si Mert siente celos, es un sentimiento humano, y si no, también es válido. Lo que debemos priorizar es su bienestar y su éxito profesional. Y aquí llegamos al final de nuestro análisis de hoy sobre si Mert Ramazan Demir está celoso de Afra Saraoglu. Hemos explorado los rumores, las posibles interpretaciones y la complejidad de estas dinámicas en el mundo del espectáculo. En resumen, aunque la química entre ellos es innegable y ha alimentado muchas esperanzas de una relación romántica, y aunque han surgido rumores de celos, la verdad es que sin una confirmación directa de ellos, solo podemos especular. Lo que sí podemos afirmar es que ambos son actores talentosos, su colaboración en Yalan es un éxito rotundo, y es posible que los rumores de celos sean una proyección de los deseos de los fans o una interpretación de su fuerte vínculo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado intrigante e informativo. Agradezco enormemente su tiempo y su interés. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Mert Ramazan Demir está celoso de Afra Saraoglu? ¿Qué piensan sobre los rumores que rodean a esta popular pareja? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, los leo con mucho interés y siempre respondo. Y si disfrutaron de este contenido y quieren más análisis, secretos y curiosidades del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Los espero en el próximo vídeo con más contenido emocionante. Hasta pronto.